De tema nos vamos directamente hasta Lituania con esta situación absolutamente llamativa e impactante también, si se quiere, que tuvo lugar en las últimas horas con este accidente aéreo. Se han ido conociendo nuevos registros y es eso lo que yo califico acá como absolutamente impactante. Ahí se ve claramente cómo poco a poco este avión va perdiendo altura hasta que finalmente termina por impactar ahí contra el suelo y se produce este gigantesco estruendo que viene acompañado obviamente de un incendio ahí gigantesco con este humo que emanó ahí por varios minutos, una situación que se registró a eso de las 5:30 de la mañana y este avión finalmente termina por impactar en contra de una casa, una especie de complejo de casas más encima donde había más de una vivienda y es eso lo que también generó este nivel de emergencia que se levantó en torno a esta situación. Afortunadamente las personas de la casa resultaron absolutamente ilesas, pero sí hay que informar que lamentablemente el piloto acá que iba tripulando esta aeronave falleció, un piloto de nacionalidad española. Esta aeronave que se vio impactada en las últimas horas en Lituania corresponde a la aerolínea española Swift Air y se conoce que este avión era del modelo Boeing 737, un modelo que ha sido ya muy cuestionado en el último tiempo porque se ha visto involucrado en muchísimos accidentes e incidentes también aéreos. Este modelo en específico de avión, se conoce que esta aeronave despegó desde una ciudad alemana e iba rumbo hasta el aeropuerto de Vilna, donde estaba solamente a 2 kilómetros para llegar a la pista de aterrizaje, cuando por motivos que hoy por hoy están siendo investigados termina por impactar acá contra el suelo prácticamente, como les comentaba. Esta situación se conoce que el avión acá era propiedad de la empresa DHL, la empresa ahí ligada a la correspondencia, y finalmente termina por impactar sin lograr aterrizar de manera exitosa en esta ciudad de Lituania. Se están investigando en este momento cuáles fueron los motivos que llevaron a esta situación, pero ya hay ciertas voces, ciertas figuras que han esbozado incluso que haya habido intencionalidad en este accidente. De hecho, hay una ministra de Relaciones Exteriores de Alemania quien acaba de esbozar la posibilidad de que Rusia esté detrás de esta situación. Está apuntando a que Rusia habría intervenido de cierta manera para finalmente realizar lo que ella definió como un sabotaje. Eso es algo que obviamente se está investigando, así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas conforme va desarrollándose la investigación en torno a este fatal accidente aéreo que tuvo lugar en Lituania. Vamos a cambiar de tema, nos vamos directamente hasta Estados Unidos porque la justicia de ese país acaba de desestimar por lo menos 2 cargos penales que hasta el día de ayer pesaban en contra del actual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Acá fueron desestimados 2 casos bien específicos. El primero hace referencia a la acusación que estaba sufriendo el mandatario, que lo apuntaba como que él había tratado de intervenir para revertir de cierta manera su derrota electoral del año 2020. Una situación que finalmente terminó en el asalto al Capitolio. Ahí veíamos imágenes de esa situación. Y el otro caso que se le fue desestimado al actual presidente electo de Estados Unidos es lo que se le acusa de haber retenido de manera ilegal documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Ahí estamos viendo, de hecho, las imágenes precisas de esa situación, esos documentos que fueron encontrados una vez que se realizó un allanamiento en la mansión del magnate en el estado de Florida. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. La justicia estadounidense termina por desestimar estos 2 cargos en contra de Donald Trump. Según se conoce, el fiscal a cargo de esta indagatoria apuntó a que era muy improcedente de cierta manera, si se quiere, que el propio presidente de Estados Unidos esté siendo investigado por la justicia, así que ese fue el principal argumento que él esgrimió para que se desestimaran los cargos en su contra, un argumento que al fin y al cabo terminó por ser validado por la jueza federal y es por eso que finalmente terminan por desestimarle estos 2 cargos muy importantes que estaban siendo investigados ahí contra Donald Trump. Él obviamente que celebró esta situación, él trató esta situación como un triunfo personal y dijo en su red social Truth que esta situación siempre había sido una caza de brujas en su contra. Dijo textualmente: fue un secuestro político y un punto muy bajo en la historia de nuestro país. Así que es parte entonces de la información que nos llega desde Estados Unidos, porque ahora Donald Trump a partir de ahora tiene la vía libre en términos legales para llegar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Y nos vamos directamente ahora hasta Serbia con esta insólita pelea que tuvo lugar en las últimas horas entre parlamentarios. Esto es algo que ocurrió en pleno Congreso, en la sala acá más importante que tiene la sede legislativa de Serbia. Y esta situación se estaba desarrollando una sesión donde se debatía en torno a una tragedia que lamentablemente afectó a Serbia en los últimos días. Una tragedia que involucró el derrumbe de una estación de trenes muy importante de Serbia. Una situación que dejó por lo menos 15 personas fallecidas. Se estaba debatiendo entonces en torno a esa situación, se estaban viendo también ciertas responsabilidades cuando repentinamente un grupo de parlamentarios opositores comenzó a desplegar unas pancartas que ahí estamos viendo en pantalla, unas pancartas con una especie de mano roja dando a entender que el oficialismo era quien tenía la mayor responsabilidad en torno a la muerte de esas 15 personas, y es esa situación en específico, esas pancartas fueron las que comenzaron a elevar el tono de la discusión hasta que finalmente los parlamentarios se trenzaron a golpes. Acá primero partió todo con insultos, pero finalmente la situación fue subiendo de tono hasta que comenzaron a agarrarse a golpes unos con otros, y finalmente vemos como en las imágenes se va involucrando cada vez más y más gente. En un principio hubo varios parlamentarios que trataron de intervenir para separar a los diputados que estaban peleando, pero finalmente terminaron también por sumarse a la pelea masiva, y es por eso que se registró esta pelea ahí tan insólita, tan llamativa en pleno Parlamento de Lituania. Y yo les comentaba, claro, acá se están analizando finalmente las responsabilidades en torno a esta tragedia que mató a 15 personas, y acá, según reporta la prensa de Serbia, la oposición estaría poniendo ciertos cuestionamientos para aprobar el presupuesto del año 2025 hasta que desde el sector oficialista no se asuma una verdadera responsabilidad en torno a esa tragedia. Así que es por eso que la discusión ahí se vio tan acalorada y finalmente terminó en los golpes, como estamos viendo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos directamente a Egipto con una situación muy lamentable que ha sacudido ahí por completo, arremecido a toda la población de ese país con este barco que se hundió lamentablemente, un barco repleto de turistas con por lo menos 45 personas a bordo. Ahí estamos viendo las imágenes de la embarcación, estas imágenes son de archivo obviamente, pero es esa misma la embarcación que terminó por hundirse por completo, y una situación que deja por lo menos a 16 personas que no han logrado ser ubicadas, es decir, continúa en este momento un gran despliegue de personal de emergencia para tratar de dar con el paradero de estas 16 personas que continúan desaparecidas. Ha trascendido que por lo menos 29 de estas 45 personas ya habrían sido rescatadas en buenas condiciones, con vida también hay que destacar, pero estas 16 personas en este momento continúan desaparecidas, y es eso lo que ha generado tanta preocupación en Egipto, ha generado un amplio despliegue, incluso las más altas autoridades ya se han pronunciado en torno a esta situación. Acá lo que se conoce es que esta embarcación iba con 45 personas a bordo y termina por lamentablemente verse volcada por una ola gigantesca. Asimismo lo informó personal de emergencia que trabajó en torno a esta situación, así que habría sido ese el motivo que terminó por volcar primero hasta que finalmente se hunde ahí frente a la costa del Mar Rojo, todo esto cerca de la ciudad costera de Marsa Alam. Este es un viaje de buceo que había durado varios días, ya estaba casi culminando este paseo, esta gira de buceo, pero desafortunadamente terminó de la peor manera posible con este naufragio, y que finalmente deja una cifra de por lo menos 16 personas que permanecen desaparecidas, y que ya la verdad es que han pasado muchas horas desde que comenzó este accidente, así que eso mismo es lo que ha generado incluso cierta desesperación en el personal de rescate. Este barco ahí de nombre, como se ve en la pantalla, Sea Story, transportaba, yo les decía, por lo menos a 45 personas, de ellos por lo menos 31 eran turistas de distintas nacionalidades y los otros 14 correspondían a tripulantes. Acá había pasajeros provenientes de múltiples países, por ejemplo de Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Bélgica, Suiza, Finlandia, China, Eslovaquia, España, Irlanda, es decir, eran muchísimas las nacionalidades que se habían congregado para ser partícipes de este viaje de buceo, pero finalmente esta situación terminó de la peor manera posible, lamentablemente, así que ya se han pronunciado todas las autoridades respectivas afirmando que van a fortalecer acá los trabajos de búsqueda para intentar encontrar lo más pronto que sea posible a las 16 personas que permanecen desaparecidas.